Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar continuidad a las conferencias del día de hoy. A continuación vamos a escuchar al profesor Vanderlei Ferreira de la Universidad Boliviana del Centro de Investigación CICI con el tema Red de Observatorios Socioecológicos de los Andinos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muy buen día con todas y todos. Somos poquitos, así que va a estar interesante. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una iniciativa de una red de observatorios socioecológicos andinos. Entonces, he estructurado la presentación en base a preguntas. ¿Por qué los Andes? Vamos a hacer una red de observatorios socioecológicos en los Andes, que es un sistema socioecológico. Si bien que nosotros en Bolivia, si trabajamos, sabemos que la unidad de planificación del Estado plurinacional es un sistema de vida. Y un sistema de vida es un sistema socioecológico, con la diferencia que el sistema de vida es aquel que reproduce la vida. Entonces, no todos los sistemas socioecológicos son sistemas de vida. Luego, rosa, como nace la iniciativa, los objetivos obviamente de la red, quiénes ponen, y también es importante que veamos cuáles son las otras iniciativas y otras redes que tenemos a nivel de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué los Andes? Sabemos que más de 84 millones de personas viven en los Andes. De hecho, en Bolivia, el 36% de la población que está en las capitales andinas depende del recurso vital que es el agua. Además, no solo los se beneficia de las funciones ambientales, sino que gran parte de la población de tierras bajas, incluso Santa Cruz, también depende de los Andes para la formación de agua, pero también para las tierras bajas. Lo que queremos dejar aquí claro es, si bien que estamos trabajando con sistemas socioecológicos andinos, sabemos que en la tierra todo está encadenado, todo está enlazado, integrado. El concepto que usamos nosotros es la cadena. Todo está encadenado. Si rompo, por ejemplo, un eslabón de la cadena, como la Amazonía, también va a afectar a los Andes. ¿Qué es un sistema socioecológico? Un sistema socioecológico es un sistema integrado, socioambiental, que incluye tanto la parte física como la parte biológica, pero también todos los instituciones y estructuras y esa dinámica de interrelación que tenemos ahí. Entonces nosotros ahora en la Católica, dentro del cual trabajo, estamos trabajando en tratar de simplificar esas unidades socioecológicas en unidades ambientales integradas, donde es una unidad que yo puedo hacer intervenciones, ya sean de restauración, de planificación, y que sé que va a tener una respuesta más o menos homogénea. ¿Cómo nace Rosa? Hay unas instituciones aliadas, socias, que han propuesto establecer la red de observatorios socioecológicos andinos. Entonces empezó para ver cuáles eran los sitios a nivel de los Andes donde ya había monitoreo. Nosotros tenemos muchas instituciones académicas que tienen las permanentes. Y esos son sitios de observación. Entonces hemos empezado con eso para ver cuáles son los sistemas de monitoreo, pero principalmente la idea de la red es el de compartir información, de compartir criterios. Porque a veces un sitio de observación y monitoreo a largo plazo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es muy importante y muy enriquecedor si puedo compartir con otras redes. Saber qué es lo que está pasando en los Andes en general, tanto los Andes tropicales, los de norte centrales, como los Andes subtropicales al sur. Y permitir hacer esa lectura integrada de qué es lo que está pasando. Vemos que eso principalmente del cambio climático nos afecta a todos. Entonces, y muchas de las soluciones que pueden estarse dando en otros países serían también para nosotros o para los demás muy importantes. Se hizo fue hacer un inventario, un estudio para ver dónde están todos los sitios de monitoreo que tenemos en los Andes sudamericanos.
Entonces hemos visto que hay monitoreos de clima, de fauna, de humedales, de interacciones bióticas, ambiental, vegetación, algo que es muy importante que son los riesgos, donde estamos los disturbios que estamos experimentando. Y la fuente es de Sarba et al. Y además se hizo encuestas para poder llegar a todo eso. Y hemos visto que en los Andes tenemos más de 100 sitios de monitoreo. Nosotros desde la academia nos preocupa mucho hacer un monitoreo mediano y a largo plazo, cosa que es muy difícil hacer. Sabemos que todos trabajamos por proyectos, el proyecto dura 2 años. Bueno, nosotros tenemos en la Universidad Católica ahora el CREA, que es con la de Universidades Flamencas, que nos permite tener un horizonte por lo menos de 10 años, pero generalmente trabajamos por proyectos. Y los proyectos nos dan una visión muy parcializada. Si podemos un sitio de monitoreo que tenga información de 20, 30 años, generalmente y podemos tener una visión mucho más. Es más difícil, pero yo creo que dentro de las universidades es donde nosotros podemos hacer esos tipos de seguimiento más a largo plazo. Tenemos instituciones mucho más constantes. Entonces, para el intercambio de la información, se generó un grupo en el cual hemos hecho los primeros virtuales. Gracias a la pandemia hemos aprendido que no necesitamos estar todos juntos, pero sabemos también que tenemos que juntarnos. Entonces hemos estado con talleres virtuales, luego un taller que hemos hecho en Argentina, que fue presencial, para poder conformar la red. Entonces en marzo del año pasado hemos tenido 2 talleres virtuales, luego hemos estado una semana en Tucumán, todos los miembros que ahora conformamos la red, y hemos hecho algunos seminarios a nivel internacional. ¿Y de dónde estamos partiendo? Hay un artículo de la Lucía Sarbat et al. Que ha hecho una caracterización socioecológica de los sistemas socioecológicos de Sudamérica. De celdas donde se aplican por lo menos 26 variables, donde tenemos celdas que tienen y que comparten características comunes. Luego hemos hecho un análisis, bueno, en realidad la Julieta Carrina, de haciendo un monitoreo de largo plazo y que nos da información. Aquí está el primer mapa de sistema socioecológico que hemos trabajado para el taller justamente de Tucumán. Por motivos prácticos estamos trabajando con celdas de 60 por 60 kilómetros, en las cuales combinamos 26 variables y cada una de ellas, dependiendo de cuál amplitud de cada variable, conforma un sistema socioecológico con ciertas características sociales, económicas y ambientales. En ese sentido, es un reto muy grande. Si bien que para hacer desde el punto de vista ambiental, tenemos muchas herramientas que podemos compartir en todo el subcontinente sudamericano. Por ejemplo, cobertura de la tierra, sabemos que tenemos satélites, monitoreos de deforestación tenemos muy grandes, pero lo que no tenemos y es muy difícil compartir es la información socioeconómica. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué información socioeconómica podemos compartir? Población. ¿De cuándo es el dato de población? Hemos hecho el 2012, los datos salieron en el 2016 y ahora hemos hecho el último censo, pero no tenemos información. Entonces, el gran reto que tenemos dentro de un sistema socioecológico es cómo compartir la información socioeconómica y cultural. Por ejemplo, mapas de etnias, ¿dónde están ubicadas? Sí tenemos por países los mapas de los territorios indígenas, pero siempre la información socioeconómica es la más difícil de poder estandarizar. Tenemos datos, sí, del Banco Mundial, del BID, esto a nivel de país. Entonces queda muy grande y a veces hemos encontrado justamente en ese ejercicio que hemos hecho que hay un sesgo de país. Por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene una institucionalidad muy fuerte. Entonces,
sí, hace una frontera natural, pero es a nivel de todo el país, en ese caso de Chile. ¿Cuáles son los objetivos de la red? Bueno, lo que queremos es tener un sistema de comunicación actualizada, inclusiva, y de los esfuerzos de monitoreo que tenemos en los Andes, promover la capacitación en temas de integración. Generalmente sabemos que, y justo ayer hemos visto en el panel de la tarde, ya tenemos compartimentalizado los sistemas. Entonces yo trabajo con agua, tú trabajas con basura, tú trabajas con calidad del aire y nunca nos encontramos. Y sabemos que en la realidad todo está integrado, tenemos cosas de manera integrada. Y si seguimos viendo compartimentalizado, nos complica. Mismo en Bolivia, tenemos sí una visión de la madre tierra, una visión muy de avanzada, pero todavía está sectoralizado. Por ejemplo, yo de yacimientos o del Ministerio de Hidrocarburos doy una concesión hidrocarburífica. El Ministerio de Minería da una concesión minera. El municipio hace sobre ahí área protegida. Entonces tenemos una sobreposición de derechos y cada uno jala a un lado. Un poco lo que digo siempre es como seguimos queriendo integrar, pero estamos todavía como jalando Atahualpa. Quiero aquí, yo quiero allá. Entonces esa visión integrada de la planificación, la gestión y el monitoreo es muy importante. Luego, obviamente intercambiar experiencias, porque los sitios de monitoreo nosotros consideramos que son sitios de aprendizaje. Estamos yendo ahí a aprender, a co-construir conocimiento para hacer un monitoreo y una gestión ambiental del territorio, y principalmente nuestro gran sueño es poder incidir en la gobernanza. Bueno, yo creo que es el sueño de todo académico, que lo que haga para la planificación y donde haya una incidencia a nivel de los tomadores de decisión. Sabemos que uno solo puede planificar y gestionar lo que conoce. Pero además de esos objetivos que tenemos generales, tenemos algunos objetivos específicos, que el primero es poder inventariar todos los sitios de monitoreo, desarrollar un mapa. Ya estamos en la segunda versión de los sistemas socioecológicos andinos, y ahí dentro de las variables que utilizamos en el primer modelo, trabajamos en temperatura y precipitación media. Entonces cuando fuimos hemos dicho sí, muy bien, temperatura y precipitación media. Tenemos por ejemplo, el índice bioclimático, donde yo puedo ver la distribución de las lluvias. El índice de termicidad, que me va a permitir separar pisos térmicos. Entonces no estoy hablando solo de temperatura media, sino que puedo separar los pisos, y eso fue un salto de calidad que hemos dado. Queremos tener también una base de metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son los datos de los datos. Si nosotros, como tenemos escasez de información, a veces quedamos muy felices de tener el dato. Pero ¿quién hizo el dato? ¿Con qué precisión? ¿Con qué método? Eso es el dato del dato. Realmente, internacional, cuando nosotros publicamos algo, un mapa, antes de verificar nuestro artículo, de verificar nuestros mapas, van a ver nuestros metadatos. Van a ver cómo han trabajado. Y si les interesa cómo trabajé, recién van a verificar mis datos. Y además tenemos dos publicaciones que estamos trabajando. Uno es de los sistemas socioeconómicos andinos, que vamos a tratar de sacar un artículo. Y el otro es un libro donde vamos a poner todos los sitios de monitoreo que ahora componemos la red. Y finalmente, y más importante de todo, es una propuesta de financiamiento. Sabemos que la parte económica es muy lindo hacer la ciencia, pero si no tenemos recursos no podemos hacer ciencia. Entonces, esas tres publicaciones incluyen una propuesta para financiamiento. Ahora veremos quiénes estamos en esa red. Entonces tenemos un consejo directivo que ha sido elegido democráticamente en la reunión de Tucumán,
donde está Julieta Carrilla, que es del Instituto de Ecología Regional de la Universidad de Tucumán, del CONICET, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, está mi persona de la Universidad Católica. Entonces, Julieta Carrilla es la responsable de los Andes del Sur, yo soy responsable de los Andes Centrales y Tatiana Ojeda, que es de la Universidad Nacional de Loja, es la responsable de los Andes del Norte. Además tenemos unos facilitadores, tenemos María Piquer, que es de la Universidad Libre de Berlín, del Instituto de Geografía. Tenemos a Luis Daniel Yambi, que es del CONDESAN. CONDESAN es un consorcio para el desarrollo de la región andina y considero que es una de las instituciones que más ha catalizado ese tipo de iniciativas. Desde más de 20 años atrás, CONDESAN es la institución que está auspiciando y nos está juntando para diferentes iniciativas, como las que hemos tenido del mapa de ecosistemas de los Andes. Luego tenemos a Patricia Bauer, de la Universidad de Desarrollo de Santiago. Tenemos a Laszlo Nagy, que está en la Universidad de Campinas. Uy, pero Campinas no es Andes. Sí, pero Laszlo trabaja desde Campinas durante muchos años en los ambientes alpinos y ambientes andinos. Tenemos el gran Ricardo Brau, que está en el Instituto de Ecología Regional de Tucumán. Tenemos una serie de apoyos del Instituto de Ecología Regional, pero también del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat. Ambos son del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto de Geografía de la Universidad Libre de Berlín, el Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina, y tenemos otros socios que nos apoyan, que es el Global Land Program y la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea, con su programa Copérnicos, está muy interesada que nosotros, las universidades, utilicemos sus productos. Además, la ESA tiene un fondo que es justamente para financiar esos encuentros y el desarrollo de redes. Luego tenemos los observatorios nodales, tenemos en Tucumán, tenemos en el Cajón del Maipo, en Chile, en Santiago, ahí cerquita. De la Universidad Católica tenemos el municipio de Tiquipaya. ¿Por qué el municipio de Tiquipaya? El municipio de Tiquipaya es un municipio con vocación ecológica, ambiental. Han hecho sus agendas. Hace muchos años que trabajamos ahí, desde el 2014. Los esfuerzos de monitoreo de cambio de cobertura y uso de la tierra se hizo en Tiquipaya. En Tiquipaya también tenemos un monitoreo de largo plazo que es de la Iniciativa de Monitoreo Hidrológico de los Andes, donde hace más de 10 años que tenemos instaladas dos cuencas pares, donde medimos una que está perturbada, la otra que no, y esa iniciativa les voy a mostrar, también está en todos los Andes y nos permite ver qué es lo que está pasando. Luego, Perú está con CONDESAN, con Taupicocha. La Universidad Nacional de Loja tiene su área ahí. La Universidad de las Américas está en el Chocó Andino. El Chocó Andino es una de las zonas de Sudamérica con mayor precipitación. Es impresionante toda esa zona de la provincia Esmeraldas en Ecuador, zona que tiene muchísima precipitación. Y también en los Andes venezolanos tenemos en la cordillera de Mérida, que es un sitio de estudio de muy largo plazo. Bueno, de hecho ahí está publicado de la muerte del primer glaciar tropical. Sabemos que los glaciares tropicales son de los más amenazados. ¿Quiénes nos facilitan? El Instituto de Ecología Regional, que está bajo la dirección de la Universidad Nacional de Tucumán, y el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, el Instituto de Geografía de la Universidad Libre de Berlín, el Centro de Investigación de Tecnologías para la Sociedad de la Universidad de Desarrollo y la Universidad de Campinas, la Universidad Federal de Campinas en Brasil. Además, en el caso del Tucumán hemos tenido el apoyo de la Fundación Proyectos, que es una fundación muy interesante que trabaja en conservación con propietarios privados. Entonces, las grandes propiedades privadas están trabajando con ello. Hemos estado con el gobierno municipal y provincial de Tucumán, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile
y tenemos un gran apoyo del Kew Botanical Garden de Inglaterra. Aquí están, esto es con lo que empezamos la red, desde Venezuela hasta Chile. En el caso de Cochabamba está Tiquipaya, pero tenemos la cordillera de Mérida, tenemos la sabana de Bogotá, los nevados de Colombia, Loja en el Ecuador, Esmeraldas en el Ecuador, el Chocó andino, Taupicocha en el Perú, Tucumán y Argentina, como está ahí al lado de la Universidad de Tucumán, ellos tienen unos sitios de monitoreo a largo plazo muy grandes, y en el Cajón del Maipo, que es bastante interesante porque es un sistema ecológico periurbano que nos interesa mucho trabajar también. Para ir terminando, ¿qué otras redes tenemos a nivel de Sudamérica y de los Andes? La primera es la red Gloria. Ayer en mi presentación les he mencionado, tenemos una red de observatorios de cambio climático en los pisos ecológicos altoandinos. Estamos hablando que esas estaciones están arriba de 4.000 metros en los Andes centrales y hacia el sur por los 3.500, 2.000 metros. Esa red ya está produciendo datos hace más de 10 años. Entonces ya estamos viendo que existe en los Andes es el cambio climático, y es justamente la pregunta que me hacías, Marcos, es una de las regiones que está cambiando más rápido, se está calentando más rápido, no solo a nivel de superficie, sino que el subsuelo. Y ahí hemos, la red Gloria, que queremos ver si traemos para Cochabamba también, tienen campos que están simulando ya el calentamiento global. ¿Y qué está pasando? Está aumentando la diversidad. Quiere decir que hay un desplazamiento de pisos ecológicos. Sabemos cuanto más caliente, más húmedo, más diversidad. Cuanto más alto, menos diversidad y más endemismos. Ayer en mi presentación hablaba de esas plantas que se desarrollan en el piso crioro, que se congela de noche y descongela de día. Obviamente la mayoría de las plantas no va a poder sobrevivir porque al congelarse se rompen las células, pero hay una serie de plantas que sí viven ahí. Otra de las iniciativas es la red de bosques andinos. Ha empezado con financiamiento de la cooperación suiza. Como pueden ver, aquí también está Condesan. Y quiere enfocar y comprender qué está pasando en los bosques andinos. Entonces, en Ecuador, justamente en el Chocó andino, que ya tienen casi 10 años de parcelas fijas, están midiendo el crecimiento de las plantas. Entonces, en bosques secundarios, ¿cómo se está recuperando? Bosques primarios casi no tenemos, entonces es una de las grandes iniciativas que tenemos. Infelizmente, cuando se creó la red de bosques andinos, la cooperación suiza estaba ya en Bolivia, no pudimos incluir ahí. Luego, la iniciativa IMEA, que es la Iniciativa Regional de Hidrológico de Ecosistemas Andinos. Eso que les digo que tenemos de Venezuela hasta Chile, cuencas pares, una micro en realidad, que son de 1 kilómetro cuadrado, donde se ha instalado 3 sensores, una estación meteorológica, una estación para medir el escurrimiento, y estamos midiendo ya más de 10 años qué es lo que está pasando. Y hay una gran diferencia entre las cuencas que no son intervenidas de las que son intervenidas. Ahí hay datos muy importantes que estamos generando. Justamente en Bolivia esas cuencas están en el municipio de Tiquipaya, en la cuenca alta de Misicuni. Muy importante porque Misicuni ha sido un sueño de los conchabaminos de mucho tiempo. Ahora con el calentamiento global y el desplazamiento de los pisos ecológicos, las áreas que eran bofedales, humedales, donde criábamos ganado camélido, como ahora está más caliente, esas zonas están siendo utilizadas para producción de papa. Entonces quiere decir que vamos a tener mucho movimiento de tierras, de suelo superficial, y eso probablemente va a empezar a solvatar el embalse que tenemos en Misicuni. Otra iniciativa es el grupo de trabajo de Nieves y Naciones Unidas, junto justamente a la UNESCO, donde tenemos ese estudio de los pisos nivales y cómo están retrocediendo los glaciares. Más de esa red, en Bolivia sabemos que el IRD
el Instituto de Investigaciones está trabajando mucho tiempo, tiene muchos datos sobre las nieves y los hielos. Para terminar, quisiera darles un ejemplo. Aquí tenemos la frontera entre Bolivia y Perú, la cordillera de Apolobamba en la cordillera oriental, los grandes lagos glaciares. Del lado de Perú está Ananea, que está a 4.600 metros de altitud, la ciudad dorada del Perú. Es horrible porque los días de colas corren por todo aquí, y aquí está un sitio emblemático que es la Rinconada, que es el pueblo más alto del mundo, 200 metros de altitud. Y es un pueblo así como si fuera una villa miseria metida ahí. Durante algunos años, unos 10 años atrás, si no me equivoco, desaparecían las chicas y la gente en La Paz, y en Naciones Unidas ha encontrado 300 personas esclavizadas ahí, entre varones y mujeres. Entonces es una minería de oro a cielo abierto. Entonces todo eso son depósitos que vienen desde aquí, de los glaciares. Es una zona periglaciar, lo que el glaciar en sus avances de retroceso ha depositado, y tiene mucho oro. Y ahí es a cielo abierto. Tenemos plataformas con alfombra donde hacemos caer la tierra, abajo separamos y con arsénico, mercurio, amalgamamos el oro. Todo lo que sobra, ¿dónde lo metemos? A Río Suchis. Aquí ustedes ven en verde, son grandes humedales. Aquí está la Reserva Nacional de Pulla, donde tenemos una gran cantidad de vicuñas, de ganado camello vicuñero. Y aquí es una reserva, pero la presión del oro es tan grande que incluso los guardaparques ahora trabajan en la minería del oro. Hace unos años atrás, justamente el Perú intervenir en esas minerías ilegales, han puesto todas sus máquinas aquí al otro lado. Ven ustedes, en una frontera seca. Entonces la maquinaria los peruanos metieron aquí al lado, y el gobernador de La Paz en ese momento, entonces tuvimos un problema interfronterizo. Lo que quiero decir es que el sistema no respeta fronteras. ¿Y cuál es, además de la cantidad de mercurio y arsénico ahí, el problema? La cuenca del Titicaca es cerrada. Entonces el río, ¿dónde va? Aquí sale en Escoma. Entonces vean ustedes, pido que tomen atención a esta serranía, que es esta de aquí. Vean ustedes que antes el nivel del lago estaba hasta acá. Y vean ustedes como todo eso ya está asolvatado. Bueno, de hecho esa laguna que teníamos aquí ya la no hay. Y todo ese material que se está depositando aquí tiene mucho mercurio, tiene mucho arsénico. Entonces estamos asolvatando. Bueno, de hecho el puerto Escoma que estaba aquí ya no existe, y todo eso está en el lago. Entonces, ¿cuál es la incidencia que tenemos para la salud del lago Titicaca? Ese sistema que tenemos de minería y que ha sido pasado a este lado. Ahora yo invito a los, si bien que tenemos poca gente aquí, hay justo los del museo, no están ahora, porque lo que les invito es sumar a la iniciativa. Pueden entrar a la página. Entonces lo que queremos ahora es ampliar la red. Cuanto más gente esté observando, cuanto más datos podemos compartir. Y además para nosotros los académicos que tenemos que publicar cada vez, entonces en red es mucho más fácil de publicar y que nos acepten. Entonces ahí están, somos los contactos del directorio, y es todo cuanto tengo para informarles la mañana de hoy. Estoy dispuesto a responder preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Si podría ampliar un poco sobre el trabajo que realizan en Loja, Ecuador, que me interesa.
Bueno, puedo informarte lo que sé, porque el sitio de Loja está bajo la tuición de Tatiana Ojeda, que es de la Universidad de Loja. Pero Tatiana tiene una formación más socioambiental. Entonces en Loja el observatorio es más socio que ambiental. Tiene los dos. Entonces están viendo cuáles son los motores que están económicos y sociales que están haciendo cambiar sus sitios de observación que tiene ahí. Si quieres puedes entrar a la página y puedes encontrar más información ahí. Infelizmente no domino todos los sitios. Gracias, Vander, por tu presentación. Muy interesante, y dijiste algo importante, ¿no? Que es que esta información tendría que incidir en temas de planificación, de políticas y demás. Y creo que es necesario desarrollar una estrategia para que esto realmente sea una realidad, ¿no? Y me parece que es necesario involucrar a los políticos, o que tú te vuelvas un político, que sería otra opción. Pero no sé no sé cuál de las salidas sería más eficaz, ¿no? Como no, pero ya estás viviendo muchos años acá, como un caso que pasó en Uruguay, ¿no? Un físico que se dedicó al Ministerio de Minería, que nos comentaba David esta mañana, que justamente transformó la realidad de generación de energía en Uruguay, ¿no? Pero sí creo que es importante generar una estrategia, y no sé qué piensas sobre cómo se podría involucrar más a los decisores políticos y que tomen en cuenta toda esta información y todas estas investigaciones. Bueno, como ustedes saben, a nivel político es más complejo. Autoridades generalmente están 4 años, no hay autoridades que están muy a largo plazo. Bueno, de hecho, los planes de desarrollo territorial integrado son para 4 años, entonces, o 5 años. Entonces, eso complica bastante. De mi experiencia, hay que trabajar con los que quieren trabajar. Ahí yo creo que es un principio. El mismo municipio de Tiquipaya, en 2014, hemos tenido otra iniciativa que se llamaba el proyecto CIMA, que era gestión de información para la toma de decisiones. Hemos desarrollado una plataforma donde teníamos los datos de cambio de cobertura y teníamos mapeo de actores, donde teníamos los motores económicos que estamos ahí, y eso lo hemos entregado al municipio y hemos capacitado a los técnicos municipales para que puedan utilizar y gestionar eso. Entonces, fue un esfuerzo, pero que tampoco no caló. Otro ejemplo que tengo es con el municipio de Vacas, que el municipio de Vacas estaba muy interesado en conservar la Puya Raimonde, los polilepos. Entonces nosotros hemos generado toda una base de datos de las comunidades, de cambio, de etcétera, etcétera. Y como yo en ese entonces estaba en una empresa con responsabilidad social, hemos solicitado al municipio que manden 3 de sus técnicos a capacitarnos con nosotros. Hemos terminado la capacitación y esos técnicos trabajan ahora en Cochabamba. Entonces es bastante complejo, pero sí, en mi experiencia, cuando trabaja con un alcalde que tiene una visión, yo creo que hay que aferrarse con todo para poder trabajar. Y ojalá esa cultura de planificación con información podamos ir poco a poco calando en la gente. ¿Crees? Si mi candidato el día siguiente me dice, pues ese cara no va a querer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Buen día. Tengo una duda. Usted comentó que era muy difícil compartir información socioeconómica y cultural. Y sabemos que esta es importante para poder tomar decisiones a nivel gubernamental. ¿Ustedes como red han pensado en alguna estrategia
para poder conseguir estos datos o concienciar a las autoridades, gobiernos, yo no sé a quién corresponda para poder obtener estos datos? Sí, lo difícil es conseguir la información en detalle y que sea homogénea para todos los Andes. Entonces, ahí está el gran desafío. Entonces, hay información y las informaciones que tenemos para todo el continente generalmente son del BID y son a nivel de país. Entonces, nosotros necesitamos en ese caso información subnacional, incluso municipal. Y a veces el municipal para un sitio de monitoreo todavía es muy grueso. Entonces, lo que es difícil es armonizar esa información. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Dentro de la red que estamos todos, entonces estamos haciendo, por ejemplo, hay un grupo de la Universidad de Chile con la Universidad de Loja que está trabajando con un mapa de Sudamérica de que tiene, cómo lo podemos espacializar y cómo podemos utilizar. Y en el caso de población, por ejemplo, tenemos un gran problema. Tanto Venezuela como Bolivia no tenemos con eso, entonces solo con las proyecciones. Y después lo que hemos visto que tanto en Venezuela y Bolivia pasa es que, por ejemplo, con el censo del 2012, recién se publicó el 2014 o 2016, si no estoy equivocado, y ya son datos procesados, cocinados, digamos, de alguna manera así. Entonces es bastante difícil armonizar. Entonces, cuando quieres construir indicadores, por ejemplo, entonces lo que es difícil es armonizar esos datos a nivel de los países. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Entonces, dentro de la red, lo que estamos tratando es de tratar de utilizar esa información. Pero ¿con qué te chocas con eso? Que no es oficial. Y lo que nosotros queremos es que los tomadores de decisión utilicen esa información. Entonces, si no es oficial, siempre hay un cierto celo de utilizar esa información, por más que puede ser buena, validada y lo demás. Tenemos tiempo para un par más de preguntas, si gustan. Bueno, creo que ha sido una exposición bastante interesante. Un aplauso nuevamente para el profesor Vanderlei. Y los invito a tener un receso de 20 minutos antes de los próximos expositores. Nos vemos dentro de 20 minutos para con la siguiente conferencia.